Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, quería saber si se escuchaba bien porque recién tuve un problema de conexión. Así que, bueno, cualquier cosa, cualquier inconveniente, me esperan un ratito, así volvemos a retomar. Acá en la zona donde vivo hay bastante viento, así que por ahí se corta la señal, va y viene. Esperemos que no suceda en esta hora. Bueno, ¿cómo han estado? Eh, Tengo que contarles una novedad con respecto a los recuperatorios que me gustaría que lo charlemos al final de la hora, una vez que hayamos terminado de dar la clase. Hoy vamos a continuar con todo lo que es medios de contraste en resonancia magnética. Vamos a ver la otra parte que nos queda, que sería toda la clasificación que corresponde a superparamagnéticos. Así que bueno, voy a proyectar. Les pido por favor que alguno de ustedes pueda decirme si se ve bien en la pantalla o no. Ahí se ve, profe. ¿Se ve? Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, habíamos comenzado la clase pasada, medios de contraste basados en resonancia magnética. Habíamos visto una pequeña introducción sobre este método de diagnóstico que nos facilita en muchos casos ver partes de la estructura anatómica que quizás con otros métodos de diagnóstico no es tan fácil. Esperen un momento que quiero incorporar a una persona. No es tan fácil poder verlos con otros métodos de diagnóstico, ¿no es cierto? Aquí podríamos observar todo lo que es la parte de tejido blando, incluso podríamos observar en detalle todo lo que es el sistema nervioso central y tiene algunas características especiales, ¿no es cierto?, que nos permite estudiar en profundidad todo lo que es aparato circulatorio a través de la angioresonancia. Quiero aclarar un tema importante que no sé si lo dije en la clase anterior. Dentro de lo que es esta especialidad que tiene resonancia magnética, angioresonancia, se puede estudiar el sistema circulatorio no solamente con medios de contraste, sino también con otras aplicaciones que tienen en especial este método de diagnóstico. Entonces, de ambas formas podemos estudiar todo lo que son vasos, arterias, capilares, etc. Habíamos visto también, por otro lado, la aparición de los medios de contraste en este método de diagnóstico, que fue a partir del año 1988 con la adaptación de los agentes de contraste de uso parenteral. Y habíamos visto que era muy importante distinguir cuáles son los elementos químicos que utilizamos para poder basarnos en la producción de estos agentes de contraste, dentro de los cuales habíamos dividido contrastes basados en gadolinio y manganeso y contrastes basados en óxido de hierro. Estos a su vez habían conformado dos grandes grupos que habíamos denominado paramagnéticos y superparamagnéticos. Es importante también tener en cuenta en este momento, cuando hablamos de paramagnéticos y superparamagnéticos, de su susceptibilidad magnética, es decir, el grado de magnetización con que estos elementos químicos son atraídos a través de los campos magnéticos. Por lo tanto, les voy a dar una pequeña actividad para que ustedes investiguen para la próxima clase. Es una actividad muy sencilla en donde ustedes pueden encontrarla a través de cualquier página web, googleándolo. No es necesario que tomen un libro específico de resonancia magnética. Van a averiguar lo siguiente.
susceptibilidad magnética, van a tratar de ver cuál es la definición del mismo y por lo tanto van a averiguar sustancias específicas de acuerdo a ese grado de magnetización, que son paramagnéticas, ferromagnéticas y diamagnéticas. Van a investigar a ver cuál es el grado de magnetización que tiene cada una de esas sustancias. Esto tiene que ver mucho con lo que son los campos magnéticos, la magnetización, y van a ver por qué es que se utiliza elementos paramagnéticos y ferromagnéticos para la producción de imágenes. ¿Eso después lo podrá subir usted al aula virtual? Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí, después yo les pongo recordatorio en el aviso, ¿no es cierto? En un aviso que les voy a poner esta próxima semana, y ahí les pongo recordatorio para que ustedes lo vean. O quizás podemos hacer algo mucho mejor, me parece. Se los pongo en el foro de consultas que ustedes tienen. Podemos indicarlo ahí para que ustedes tengan todos estos nombres, ¿no es cierto? Con los cuales se van a ir familiarizando de a poco. Bueno, teníamos el manganeso, el gadolinio, y también teníamos por otro lado el hierro. También habíamos visto que dentro de estos medios de contraste de uso parenteral es importantísimo que no ingrese al torrente sanguíneo, por ejemplo, el gadolinio solo, ya que era muy tóxico. Entonces era necesario para que ingrese a nuestro cuerpo que esté unido justamente a un agente quelante. De esa manera constituíamos lo que se llamaba quelato, que la funcionalidad específica que tiene esto es evitar todo tipo de toxicidad. Presten atención, esto puede ser una pregunta de examen. Entonces, de esa manera evitamos la toxicidad, ya que el gadolinio ingresando a nuestro organismo en forma libre produce una hepatotoxicidad, es decir, no es compatible con el hígado. A su vez, también teníamos que considerar diferentes métodos. Por un lado teníamos la quelación, que es la unión justamente de este quelato de este agente quelante al gadolinio, y por otro lado teníamos lo que se llama transmetilación, que era la separación justamente de esta molécula del metal pesado del agente quelante. Esto, si se acuerdan bien, ocurre solamente en aquellos casos en donde la persona tiene una patología previa, por ejemplo, una patología a nivel renal, donde no elimina rápidamente el contraste y lo que hace es mantenerlo más tiempo en su cuerpo, por lo que produce una posibilidad de que éste se separe, ¿no es cierto? Y se produzca justamente la transmetilación. Dentro de estos medios de contrastes paramagnéticos habíamos visto que teníamos el gadolinio y por otro lado el manganeso. A su vez teníamos una clasificación que la basábamos según su distribución. Por lo tanto, nos queda una distribución extracelular, distribución intravascular y una distribución intracelular y mixta. Habíamos visto que de acuerdo a su bajo peso molecular, la extracelular solamente se distribuía a través de lo que era el tejido intersticial, es decir, sin llegar a ingresar a la célula, por lo cual tenía una gran posibilidad y en cuanto a su utilidad clínica, ¿no es cierto?, utilizar en diferentes tipos de estudios. Por otro lado, también habíamos visto que de acuerdo a ese diseño farmacéutico, dentro de la distribución intravascular me permitía que esté mucho más tiempo en el torrente sanguíneo, el medio de contraste, y de esa manera poder evaluar todo lo que es vasos, arterias, todo nuestro sistema circulatorio. Y por último teníamos esto de la distribución intracelular y mixta, que por otro lado ya ingresaba a la célula, o bien teníamos la compatibilidad en cuanto a las características de un intracelular y de un intravascular. Y esto me permitía
tener un medio de contraste alternativo para diferentes tipos de patologías, ya sea hepática, a través del estudio de las vías biliares, etc. Aquí habíamos visto en el mercado argentino qué es lo que se utiliza. Estos son todos productos que tenemos para la compra en farmacias, o bien los podemos encontrar dentro de lo que es la farmacia hospitalaria, ¿no es cierto? Habíamos visto cada uno de estos y habíamos dicho que el principio activo es el que se encuentra en la parte superior y el nombre comercial en la parte inferior. Con respecto a esto del estudio de los medios de contraste naturales que utilizamos en resonancia magnética, habíamos hablado del tema de la nana y habíamos hablado del tema de la yerba mate. También así hay, para que ustedes sepan, estudios a través del jugo de arándanos. Esto es una actividad que hemos postergado un poquito, ya la vamos a presentar, se las vamos a enviar. Porque bueno, hemos estado hablando también de la posibilidad de que ustedes puedan participar, expresarse y, ¿por qué no?, a acostumbrarse un poco a dominar todos estos contenidos y este vocabulario nuevo, ¿no es cierto?, al que ustedes se enfrentan. Así que ya vamos a hacer un trabajito lindo para que ustedes tengan la participación y puedan, bueno, contar o presentar lo que ustedes van a investigar sobre el tema. También habíamos visto, por otro lado, algunas características parecidas en cuanto, o diferentes en cuanto a la farmacocinética de cada uno. Dentro de los extracelulares, habíamos dicho que no se unían a proteínas, marcaban ese líquido extracelular. Esa es otra cosa importante. A todos los de clasificación extracelular, de acuerdo a su distribución, también se los conoce o los pueden llegar a encontrar en la bibliografía como marcadores de líquido extracelulares. Ese sería otro nombre, otra clasificación que pueden llegar a presentar. Habíamos dicho otra cosa importantísima, que es que gracias a su bajo peso molecular, este solamente se distribuye en el espacio extracelular. La vida media en el plasma que tiene aproximadamente son de 15 a 30 minutos. Me gustaría hablar un poco de esto de la barrera hematoencefálica. Son medios de contraste que generalmente no van a atravesar la barrera hematoencefálica, pero esto no quita que ustedes en ciertas estructuras que se encuentran a nivel cerebral no puedan encontrar. ¿Por qué van a ingresar y por qué se van a producir imágenes hiperintensas de determinadas estructuras a nivel cerebral? Porque estas carecen de lo que es de tener una barrera hematoencefálica. Entonces, esta capa endotelial que va a proteger a nuestro cerebro no se encuentra en ciertas estructuras. Entonces, por eso se marcan o se logra ver en la imagen hiperintensos, es decir, de color blanco, producto justamente de esto, de la falta de barrera hematoencefálica. Esto en la imagen se va a ver visualizado, no quiere decir de que exista una patología, muy por el contrario, esto nos da a entender de que esas estructuras se pueden visualizar gracias a que no existe esta barrera hematoencefálica. Así que es totalmente normal. Por lo que van a ver ustedes los plexos coroideos, van a ver también el líquido cefalorraquídeo hiperintensos. Cuando nosotros utilizamos justamente medios de contraste basados en gadolinium. Es importante esto porque, si ustedes se acuerdan, en la clase anterior les había contado que en 3 momentos especiales utilizamos gadolinio. Cuando queremos descartar que existe una enfermedad desmielinizante, cuando teníamos la posibilidad de tener una infección o una neoplasia. Esos son los 3 puntos esenciales por los que yo voy a utilizar este medio de contraste. Si yo quiero evaluar una enfermedad desmielinizante, que por cierto nadie me preguntó qué era eso,
tenemos que evaluarlo, nos viene perfecto este estudio para evaluar y valorar el estado de una esclerosis múltiple. Entonces, gracias a esto que no existe, en ciertas áreas que no existen esta barrera hematoencefálica, puedo valorar algunas patologías. Profe, disculpe. Sí. ¿Podría repetir los 3 puntos para utilizar este método que dijo recién? Sí, cómo no. Y les digo que puede ser una pregunta de examen también, así que vayan anotando. Neoplasias, infecciones y enfermedades desmielinizantes, en donde se va a caracterizar justamente la esclerosis múltiple, por eso es un método de diagnóstico especial para este tipo de patologías, el uso del contraste basado en gadolinio. Por lo que, si se acuerdan bien, también la clase pasada habíamos podido ver en qué potenciación nosotros teníamos que tomar estas imágenes. Y me gustaría que ahora digan si alguno se recuerda. En T1. T1. Perfecto, en T1. Entonces, cuando yo utilizo este tipo de medio de contraste, lo voy a valorar siempre en una potenciación T1. Un tiempo de relajación longitudinal. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a mejorar la calidad de imagen. Estas estructuras que yo quiero valorar, tanto neoplasias, infecciones o enfermedades desmielinizantes, se van a visualizar en la imagen hiperintensos. Entonces esto me va a permitir no solo estudiar esa estructura que se encuentra afectada, sino también que me va a poder delimitar y determinar lo que es un tejido sano de un tejido patológico. Por eso es la importancia del uso de este tipo de contraste. Entonces, ¿quedamos claros? La farmacocinética, para que la tengan en cuenta, siempre una administración parenteral, y me gustaría hacer esta pregunta. ¿Dónde ustedes lo administrarían? ¿Por vena o por arteria? ¿Se escucha bien? ¿Por vena, profe? Por vena, muy bien. Siempre administro el gadolinio por vena. Por eso es que también tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos a administrarlo. ¿Se acuerdan que teníamos dos formas? Una manual y teníamos una a través de inyectores automáticos. Esto puede generar también, si el paciente tiene debilidad a través de los vasos o alguna patología previa, puede también ocasionar una extravasación. En el caso de la extravasación, sí. El apunte dice que además de intravenosa también se puede administrar en una arteria por vía oral y articular. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, pero una de las, está muy bien lo que vos decís. Una de las cosas importantes de las cuales ustedes van a tener en cuenta es que la mayor cantidad de estudios que ustedes van a realizar es a través de una vía endovenosa, ¿sí? La parte articular, como vos decís, en cuanto a la administración articular, es muy importante, ya que voy a poder estudiar articulaciones como rodilla, como hombro, donde puedo visualizar tobillo, donde puedo visualizar estructuras en las cuales generalmente cuando coloco prótesis y demás se producen infecciones, ¿sí? Entonces es importante que nosotros también tengamos en cuenta eso. En cuanto a lo que vos aclaraste también de su uso oral, es muy importante, lo puedo administrar a través de un uso oral y a nivel rectal, cuando yo estudio todo lo que es tubo gastrointestinal. Esto también lo vamos a ver en esta clase cuando veamos la parte de superparamagnéticos, pero está muy bien tu aclaración. Lo que sí me gustaría que tengan en cuenta eso, la mayor cantidad de estudios que ustedes lo van a realizar, lo van a hacer a través de una vía endovenosa. Es importante también que se recuerden, cuando habíamos visto todo lo que es medio de contraste yodado, habíamos visto lo que son los butterfly y los avocados, que son esas agujas especiales
especiales para poder canalizar al paciente. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque si después hace falta que ingresemos con un suero para poder ayudar a nuestro paciente a hidratarlo y a que pueda ir a miccionar mucho más rápido, de esa manera lo vamos a estar ayudando a que elimine el contraste rápido y que después no se produzcan algún tipo de reacciones adversas. Dentro de los intravasculares, entonces, tenemos las utilidades hepáticas y vías biliares. Suelen unirse estos a proteínas a nivel de las albúminas, se unen a ellas para poder mantenerse un poco más tiempo en el torrente sanguíneo. Y podemos hacer estudios tanto estáticos y morfológicos. Bueno, esto me parece lindo, este cuadro, que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí van a ver similitudes y diferencias entre ambos, ¿no es cierto? El hecho de que se unan las proteínas es para que mantengan más cantidad de tiempo en el torrente sanguíneo, ¿no? Y realmente lo que a mí me interesa estudiar en esas áreas es justamente la parte vascular, más allá de que lo puedan estudiar la parte hepática y biliar. Aquí hay otro cuadrito interesante, lo que había hablado con respecto a la liberación, a las vías de administración, a nivel arterial, a nivel oral, articular. Acá falta también la parte endovenosa, en la parte de liberación, ténganlo en cuenta. Y aquí en la parte intravascular también lo ingreso a nivel endovenoso. Las distribuciones extracelulares e intravasculares, y por otro lado no teníamos ni absorción ni metabolización en ninguno de estos. Aquí lo que es la eliminación, si ustedes se acuerdan, habíamos visto que estos contrastes se eliminaban a nivel de filtración glomerular. Y eso era importante que nosotros tuviéramos en cuenta o valoráramos anteriormente al estudio el estado del funcionamiento renal, ¿no es cierto? Por eso le pedíamos a nuestro paciente un laboratorio que no sea menor a 30 días, y en esos valoramos la urea y la creatinina. Podemos saber si este paciente tiene una insuficiencia renal, algún tipo de patología renal, si ha sido trasplantado, si tiene hemodiálisis que hace como tratamiento. Todos estos tipos de factores, todos estos elementos me ayudan a mí a poder utilizar estos medios de contrastes en forma segura, ¿no es cierto? A fin de evitar otro tipo de problemática. Sí, te escucho. ¿A todos los pacientes se les pide laboratorio? Sí, a todos los pacientes se les pide laboratorio. No sabemos si el paciente a lo mejor no siente algún tipo de síntoma, ni tiene algún tipo de patología o consume algún medicamento en especial que pueda luego afectar su salud cuando nosotros administramos gadolinio, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ver en esta parte, en esta clase, yo les había nombrado que hay una patología que se denomina fibrosis sistémica nefrogénica, una patología que comienza a nivel renal y que luego afecta a diferentes órganos. Una cosa importante, no quiere decir que esta patología se vaya a presentar en un porcentaje alto dentro de nuestros pacientes que van a ser administradas con gadolinio. Muy por el contrario, las reacciones adversas que presentan los pacientes son mínimas, son moderadas, generalmente son leves, en comparación, si nosotros comparamos con otro medio de contraste, como en el caso del yodo, ¿no es cierto? Cuando realizamos estudios. Así que quédense tranquilos que teniendo las precauciones y tomando todos los métodos de seguridad, ¿no es cierto? Esto es un porcentaje muy bajo en el que se produce. Bueno, sí. ¿Cómo era el nombre? ¿Fibrosis cuánto? Fibrosis sistémica nefrogénica. Ahora lo vamos a ver bien. Sí, no te preocupes.
Ahora lo vamos a ver bien, vamos a ver qué produce el organismo, etc. Bueno, aquí les traje una imagen con el Profe, uso... Sí, una pregunta con respecto al metabolismo, sí, porque en el extracelular dijo que no tiene y que no se une a la proteína, es la clase pasada, pero el perfecto. intravascular a veces sí se une a la albúmina. Sí, Eso sí no se une sería, a la albúmina. Sí, esa es una diferencia que tienen entre ¿eso ambos. contaría como metabolismo o no? Claro, por supuesto. O sea, el unirse a la proteína es lo que te da la posibilidad de que ese contraste permanezca más tiempo en sangre. Entonces eso a mí me ayuda para poder estudiar todo lo que es aparato circulatorio. Ah, bien. Esa unión a proteína. ¿Eh? Gracias. Entonces, no, está bien, está justa la pregunta y está bueno porque uno puede diferenciar entre un estudio y otro, ¿no es cierto? Y justamente los laboratorios diseñan esto para que se pueda utilizar y se pueda tomar imágenes de esta manera. Aquí les traje este estudio, esto es una lesión tumoral. Si ustedes ven en la imagen superior, van a ver que la lesión tumoral tiene una forma circular, ¿no es cierto? Pero observen cómo en la imagen superior, yo he tomado esta imagen con T1, ¿no es cierto? En T1, pero sin agente de contraste. Y observen lo que es una imagen en T1 con agente de contraste, con gadolinio. Observen cómo está la imagen hiperintensa a diferencia de la imagen superior. A eso justamente yo me refería. Logran este tipo de patología una hiperintensidad cuando administro el gadolinio. Lo que si ustedes pueden ver bien, cómo queda bien delimitado esta neoplasia y cómo se diferencia perfectamente el tejido maligno del tejido sano. Esto es un uso adecuado y correcto del contraste. Por eso vuelvo a insistir. Contraste no se administra siempre, sino se administra para estudiar determinadas patologías. Y en eso tenemos que insistir, no andar administrando gadolinio, ¿no? Constantemente. Si nosotros tuviéramos, no la tengo acá la imagen, pero me gustaría tocar esto. Si nosotros tuviéramos una imagen, tomáramos un T2, aquí se vería como la imagen superior, por más que yo hubiera administrado gadolinio. No se produce esta hiperintensidad. Entonces, por eso es que yo siempre lo tomo en T1. ¿Lo ven bien? Me gustaría que alguien haga un comentario con respecto a ¿Puedo esta explicarlo de imagen. nuevo? Sí, no hay ningún problema. La imagen superior, T1, está tomada en T1, al igual que en la imagen inferior. La imagen superior es sin contraste, no he administrado el contraste. La imagen inferior administré con contraste, en este caso gadolinio, y observen esta hiperintensidad, ¿no es cierto? Aquí se marca bien el tumor. Se logra diferenciar bien entre lo que es este tejido tumoral y del tejido sano. En cambio, en la imagen superior cuesta identificarlo sin contraste. Por ese motivo es que logramos esta hiperintensidad. Profe, ¿ese tumor sería una neoplasia? O sea, eso es lo que se conoce como neoplasia. Claro, por supuesto. Sí, ahí lo ven ubicado. Justamente el video que habíamos visto en la clase anterior, ¿se acuerdan? También tenía una neoplasia a nivel cerebral, nada más que ahí podíamos ver la imagen diferente, porque eso era una reconstrucción en 3D de los datos que yo había tomado anterior al estudio. Entonces, así es como se ve, así es como se hace una simulación para luego poder operarlo, ¿no es cierto? Bueno, aquí vamos a ver la segunda parte.
¿Se acuerdan que vimos todo lo que hasta ahora, hasta el momento, medio de contraste paramagnético? Ahora vamos a ver los medios de contraste superparamagnéticos. La clase pasada les dije que estos superparamagnéticos acá en la Argentina no se usan en ningún lado. Solamente estudiamos los paramagnéticos debido a su elevado costo, ¿no es cierto? Pero en otras partes del mundo sí se utilizan. Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, toda Europa, a lo que las industrias farmacéuticas también los producen y constantemente están sacando nuevos diseños. Vamos a estudiar nosotros dos, que son los que están en uso, ¿no es cierto?, en el mundo, pero les voy a contar de otros que también se están diseñando ahora, pero aún no han salido al mercado. En este caso, los superparamagnéticos tienen una característica especial, que están basados en partículas de óxido de hierro. Es decir, que tienen una parte central formada por partículas de óxido de hierro, que es lo que me va a ayudar a la toma de imágenes, y por otro lado tienen en su periferia un elemento denominado dextrano, o otros tienen también carboxidextrano. El dextrano es un elemento biodegradable que me va a ayudar a conformar la estructura molecular para que pueda ingresar al organismo. Aquí me voy a detener un minuto. El dextrano suele producir algún tipo de reacciones adversas, ya sean leves o moderadas, pero también en algunos pacientes ha quedado registrado que puede producir shock anafiláctico. Así que su uso es indicado solo para aquellos pacientes que no tengan una reacción alérgica al dextrano. El superparamagnético tiene una característica que es diferente a los paramagnéticos. ¿Se acuerdan que habíamos visto una clasificación en cuanto a los medios de contraste positivos y que habíamos dicho que los paramagnéticos, al producir esa hiperintensidad que aparece en color blanco la imagen, los vamos a caracterizar o clasificar como contrastes que son positivos? En el caso de los supermagnéticos ocurre totalmente algo distinto. Son medios de contrastes negativos, porque la imagen se van a visualizar un aspecto negro, es decir, que en vez de ser hiperintensos, son hipointensos. Entonces, esta disminución en la intensidad de la señal me va a ayudar a poder distinguir cierto tipo de estructuras que están dañadas por patología. Los superparamagnéticos generalmente se estudian en T2, que es un tiempo de magnetización transversal. Esto también es una potenciación al igual que el T1. Los vamos a clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, los ispios y por otro lado, los uspios. Yo aquí abajo les puse, como son siglas, qué significa cada una de las mismas. Y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Se han dividido así de acuerdo a su tamaño. Es decir, a la parte interna, la cual está conformada por las partículas de óxido de hierro. Por eso ispio van a ser moléculas mayores a 50 nanómetros. Y pueden ir desde 50 nanómetros hasta 200 nanómetros. Mientras que uspio, como lo dice abajo en las palabras en inglés, es ultra pequeño, una partícula mucho más pequeña, van a ser menores a 50 nanómetros. Esto justamente lo diseñaron a nivel farmacéutico a propósito, porque de acuerdo al tamaño de las partículas es lo que a nosotros nos va a servir justamente para poder estudiar diferentes estructuras anatómicas. Si yo tengo una partícula mucho más grande, van a ser
captadas por el sistema de retículo endotelial, porque son justamente de un tamaño mayor. Ahora, si la partícula es mucho más pequeña, como en el caso de Uspio, el sistema retículo endotelial no las capta. Es como si para este sistema no existiera. Entonces, va a pasar mucha más cantidad de tiempo en el organismo y esto va a hacer que luego se depositen en determinadas estructuras, como los ganglios linfáticos y como la médula ósea. Entonces, la clave acá en su diseño farmacéutico justamente es el tamaño de la partícula. Si la partícula es grande, es captada por sistema retículo endotelial y por lo tanto va a permanecer en el cuerpo menos cantidad de tiempo, entre unos 15 y unos 30 minutos. Mientras que la partícula es más pequeña, no es captada por el sistema retículo endotelial. Simplemente es fagocitada por los macrófagos que se encuentran en los ganglios linfáticos y también en la médula ósea. Y permanece más cantidad de tiempo. Entonces, este diseño es importante porque de esta manera no solo me permite estudiar estructuras diferentes del cuerpo, sino que aprovecha justamente el diseño para poder tener una farmacocinética diferente, es decir, que tiene más cantidad de tiempo en el organismo. Puede presentar algún tipo de reacciones adversas, sobre todo en el caso del ispio, que son partículas un poco más grandes. La persona luego de la administración empieza a sentir un poco de dolor de cabeza, de dolor de espalda, y eso es normal, y es normal por la administración justamente de este medio de contraste. Así que eso es los dos grandes grupos que van a estudiar. No obstante eso, les había contado que la industria farmacéutica también está trabajando en nuevos compuestos. Hay uno que está a punto de salir, que se llama VSOP. También es una partícula, también basada en óxido de hierro. Tiene la característica que es mucho más pequeño el diámetro central de óxido de hierro. Y es tan pequeña que tiene un diámetro de 8 nanómetros. O sea, solamente esto lo podemos observar a través del microscopio, no hay otra forma que el ojo humano lo pueda captar. Y justamente está diseñado Profe, se cortó.
me digas que sí. Hola. Hola, Sí, se ahora proyectó, se escucha. ¿se proyectó bien hasta el final? No, profe, se cortó hace como 10 minutos. Ay, no me digas. Más de 10, creo. Y, Dios mío, les pido disculpas, yo pensaba que seguía en la conexión, por favor, mil disculpas. ¿En dónde quedamos? Ajá, me quedé re lejos entonces. Yo seguí embalada y embalada. Qué loco. Lo que pasa es que tengo un inconveniente acá cuando yo proyecto, no puedo ver no los puedo ver a ustedes. Entonces eso me dificulta. Ajá, avísenme si se ve bien. A ver, problema, che. A ver. ¿Se ve bien esto? Sí, sí, profe, se ve bien. Profe, Sí, una pregunta. Usted dijo sí. que los medios de contraste superparamagnéticos tenían óxido de hierro y en la periferia tenían más. Carboxidestrano. Gracias. Pueden tener, no los dos juntos, por supuesto que no, o simplemente dextrano, u otros que estén diseñados con carboxidextrano. Bueno, entonces quedamos en esta imagen. Sí, profe, Sí, una sí, pregunta. Sí, ¿A qué le llaman cuando le dicen T1 y T2? bien. Esas son potenciaciones que se utilizan en resonancia magnética. No quiero explayarme, les voy a explicar, sí, pero no quiero explayarme demasiado porque es un tema de una materia de cuarto año, en donde ustedes van a ver exacto. Uno es el T1, es el tiempo de relajación longitudinal, y el otro es el T2, es el tiempo de magnetización transversal. Esto se produce cuando nosotros, una vez que se ha generado el campo magnético, iniciamos lo que se llama un pulso de radiofrecuencia. Este pulso de radiofrecuencia, de acuerdo a la intensidad del mismo, es que me va a producir imágenes en T1 y en T2, lo que da un aspecto en ambas diferente de los tejidos. Es decir, por ejemplo, un ejemplo que voy a dar, esto obviamente no se toma, no lo vamos a evaluar porque es un tema de resonancia, ¿no? Pero, por ejemplo, para que vos te des una idea, ahí les muestro una imagen. ¿Ven esta imagen de la lesión tumoral? Sí. Bueno, perfecto. Ustedes ven esto que hay al centro. Esta estructura anatómica, estos son los cuartos ventrículos. Acá por estas estructuras es por donde va a discurrir el líquido cefalorraquídeo, que se origina ¿dónde? ¿Dónde se origina el líquido cefalorraquídeo? ¿Han visto eso en anatomía? Creo que no, profe. No, profe, todavía no no. lo vimos. Bueno, no los estoy evaluando para nada. Simplemente que quiero saber porque no sé cómo van en anatomía. Bueno, les cuento. El líquido cefalorraquídeo se origina en una estructura que se llama plexos coroideos. Estos, a su vez, luego discurre por todo lo que es el cerebro, pero por dónde va a discurrir es por lo que se llama cuarto ventrículo, que son estas estructuras negras que encontramos al centro de la imagen. ¿Las pueden observar? Parece como una mariposa. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces por aquí va a discurrir el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto, como discurre y está conformado por líquido, imagínense, en T1 el líquido se ve de este aspecto, negro, hipointenso, en T1. Pero si yo tomo una imagen en T2, este aspecto del líquido cambia y se va a ver completamente distinto. Se va a ver hiperintenso. Se va a ver de color blanco. Entonces, esto es una de las diferencias que existen entre una imagen T1 y T2.
Cuando ustedes estudien resonancia magnética en cuarto año, el profesor les va a explicar cuáles son todos los elementos o los tejidos del cuerpo y la diferencia cómo se ven hiperintensos y hipointensos de acuerdo a la potenciación que sea tomada. Y ahí van a tener que estudiar a través de imagen y después diferenciar si esas están en T1 o en T2. No solamente son esas potenciaciones que se nombran como son las más básicas, después está flare, después está eco de gradiente, después está T2 estrella, T2 eco de gradiente, van a tener un montón de potenciaciones diferentes, a las cuales ustedes después las van a poder estudiar. Pero básicamente es eso. Bueno, profe, gracias. De nada. Entonces habíamos quedado en esto, justamente la compañera acá dice que habíamos quedado en los 8 nanómetros. Los 8 nanómetros que correspondía a BSOP. Y había uno mucho más pequeño que se está estudiando ahora, que son de 7 nanómetros, que son medios de contraste, son nanopartículas que se están estudiando. Están en pleno desarrollo, en pleno diseño farmacéutico, aún ni hay miras de que aparezca en el mercado farmacéutico. Por otro lado, también acá teníamos los nombres comerciales que les había indicado, ya sea para estudios gastrointestinales, tenemos Lumiren y Gastromark, y también tenemos para divididos en lo que son partículas USPIO e ISPIO. Anoten, Endorem, Feridex y Resolvist son utilizadas para partículas ISPIO. Son partículas mayores a 50 nanómetros. Y Convidex y Cinerem son pero aquellas... Sí. Disculpe, era Endorem, Fiderex y ¿cuál más? Resolvist, que es el que está abajo. Okay. Estos tres son para partículas ISPIO, que son mayores de 50 nanómetros. Y Convidex y Cinerem son aquellas partículas que son menores a 50 nanómetros, que serían las USPIO, ¿no es cierto? Son los nombres comerciales estos. Obviamente los principios activos van a ser los anteriores. Cinerem está en controversia por hoy en Europa, ya que muchos dicen que no presenta grandes ventajas al momento de su uso en cuanto a la utilidad clínica. Así que están valorándolo si se saca del mercado o no. Es lo que generalmente ocurre con muchos medicamentos, ya que en algunos se valora la farmacovigilancia, que es la última etapa en cuanto a los ensayos clínicos de los medicamentos, si producen muchas reacciones adversas o no, generalmente son sacados del mercado. Bueno, eso es para tener en cuenta los nombres comerciales. Acá en los gastrointestinales, recuerden que la vía de administración era oral o rectal, y solamente estudio todo lo que es tubo digestivo. Como ocurre en el caso, ¿se acuerdan que estudiaba sulfato de bario? Bueno, estos también, solamente van a ayudar al estudio del tubo digestivo y voy a visualizarlo siempre con una hipointensidad a la imagen también. Es decir, la voy a visualizar de ese color negro. A diferencia de los paramagnéticos que me producía una hiperintensidad, en este caso me va a producir una hipointensidad y generalmente lo voy a valorar en una potenciación T2. En el caso del gadolinio, acá vamos a ver todo lo que es reacciones adversas. Les contaba que la mayoría de los efectos son leves y moderados, solamente hay que tener en cuenta aquellos detalles en cuanto al laboratorio, pedirle un laboratorio para valorar todo lo que es la parte renal, ¿no es cierto?, en funcionamiento renal de ese paciente. Entonces, aquí les hice este cuadrito para que ustedes lo tengan en cuenta, les sea más fácil estudiar. En cuanto al dolor, quemazón en el sitio de inyección, vómito y erupción cutánea. Todo esto puede presentar el paciente en el momento que yo esté administrando ese contraste o puede presentarlo después. Si en el supuesto caso está acusando un dolor o una quemazón en ese sitio de inyección
en el momento en que yo estoy administrando, por favor dejen de administrar el contraste y suspendan esto, porque si no este paciente puede llegar a tener una reacción adversa peor. Así que hay que tener, observar mucho a nuestro paciente y sobre todo hablar con el paciente, porque hay pacientes que no se animan a decir lo que están sintiendo en ese momento. Y después puede ser demasiado tarde, por eso la observación nuestra es muy importante. En cuanto a la extravasación, igual que otros contrastes como el rodado, produce extravasación, pero a diferencia del mismo, estos no producen tantas complicaciones como en el caso de los rodados. ¿Se acuerdan ustedes que en el medio de contraste y rodado habíamos nombrado también que más allá de la parte extravasada y los problemas que podía ser a nivel tejido y de piel, que aparecían como quemaduras de segundo grado, también teníamos que tener en cuenta todo lo que es el síndrome compartimental, que era la presión que se ejercía en esa zona en donde el contraste había salido de la luz de los vasos. También otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que es completamente seguro este uso si se toma todos estos recaudos y esta prevención con respecto al manejo del contraste y el estado general, por supuesto, del paciente. En cuanto a las reacciones adversas que podían suceder, aquí les traje la imagen. Esto es cómo se ve la piel de un paciente que tiene fibrosis sistémica nefrogénica. Se ven estas manchas, en principio aparecen así, tipo rosado, y luego esto ya más... la patología ha evolucionado un poco más y se ve la piel de color marrón, como placas marrones, ya cubriendo todos los miembros superiores, miembros inferiores. Generalmente ocurre esto, comienza en las piernas a aparecer. Otro de los signos y síntomas que el paciente puede presentar, ya sea dolor, prurito, hinchazón, eritema. También hay que considerar que esta patología puede presentar signos y síntomas al paciente desde el momento en que ha sido expuesto a este agente de contraste o también con el tiempo. Pueden aparecer secuelas a los 2 o 3 meses o un año después de esa exposición. Porque recuerden que se tiene que producir lo que se llama la transmetación, es decir, la separación del agente quelante de lo que es el metal pesado. En lo que es la parte del cuerpo, más allá de ese engrosamiento de la piel, las placas marrones, el aspecto de la piel que cambia, tiene la particularidad esta enfermedad de producir fibrosis a nivel de los tejidos. Por lo tanto, no solamente va a estar afectado en la parte renal, nuestros riñones, sino también van a estar afectados el diafragma, corazón, hígado, pulmón. A medida que la enfermedad va avanzando, va produciendo fibrosis en diferentes tejidos. Y esto, obviamente, tengan en cuenta que no solamente ataca morfológicamente cada una de estas estructuras, sino también fisiológicamente, porque no es lo mismo un tejido con fibrosis en cuanto a su funcionamiento que un tejido sano, ¿no es cierto? Avanzar la enfermedad produce contractura hasta que el paciente muere. Esta es una enfermedad que no tiene cura, es una patología que no se puede revertir, así que hay que tener cuidado con ella, pero les repito, es muy baja la tasa de incidencia en los pacientes que se han estudiado, casi podemos decir que es nula, ¿no es cierto?, porque se toman todas estas precauciones, estos recaudos, planillas que el paciente tiene que firmar y que tiene que llenar antes de cada uno de estos estudios. Pero tenemos que valorar sí o sí lo que es la parte renal, a fin de que no se produzca este tipo de patologías, ¿no? Aquí les puse los medios de contraste que más pueden llegar a producir, más riesgos tienen de producir esta patología, que es la gadodiamina, gadobercetamina y gadopentato de dimeglumina, que vendrían a ser los principios activos. Entre paréntesis se encuentra el nombre comercial de cada uno de los mismos. Aquel que le toque dentro de un servicio trabajar con alguno de ellos va a tener que tener cuidado con respecto a este tipo de
reacción adversa. Las siglas son FSN, que quiere decir fibrosis sistémica nefrogénica. Son las siglas que las pueden encontrar así en diferente literatura, diferentes libros, sobre todo de tipo europeo, y, o bien lo pueden encontrar con su nombre completo. Dentro de los superparamagnéticos, aquí les hice 2 cuadritos en donde tienen las reacciones adversas que estos pueden llegar a producir y son leves, son moderadas, pero hay que tener en cuenta la hipersensibilidad al dextrano. Es decir, si esa persona es alérgica al dextrano, tener mucho cuidado porque puede producir un shock anafiláctico. Shock anafiláctico. ¿Alguien se anima a decir cómo actuaría ante un shock anafiláctico? Lo vimos en la primera etapa. No, nadie se recuerda. Bueno. RCP, profe. ¿Cómo? RCP. Claro, teníamos que hacer, el paciente ya estaba, muchos de sus órganos ya se encontraban afectados, por lo tanto teníamos que recurrir a hacer una RCP, podríamos utilizar adrenérgico en el caso de epinefrina, en el caso que tuviese un paro cardíaco, un paciente en donde generalmente iba a tener una ventilación asistida mecánica, un paciente, bueno, ya con un riesgo muy severo con respecto a este tipo de reacción adversa. Por lo tanto, es muy importante que conozcamos todo eso, que tengamos los elementos necesarios dentro de nuestro servicio para evitar todos estos inconvenientes. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, sí. No tiene nada que ver con el tema, pero bueno. O sea, ustedes nos dicen mucho del tema de los contrastes y todo eso, pero ¿quién nos enseña a canalizar a nosotros? Ay, no te escucho, se corta, decime. Ay, disculpe, a ver si se escucha ahí. Ay, no, que tiene un poco que ver, pero nos habla mucho de contrastes, pero ¿quién nos enseña a canalizar a nosotros? Esa es la duda que yo tengo, que me la vengo preguntando un montón, ahora me venía a preguntarla, pero es la, te juro. Pero ¿por qué no te animas a preguntar? No. Yo creo que muchos de tus compañeros deben tener la misma duda. Vos sabés que yo también tenía la misma duda anteriormente cuando era estudiante. Bueno, no, sí, te cuento. Dice, antes se enseñaba en la facu. Bien, los del centro. Bien, perfecto. Todos tenemos que aprender a canalizar en algún momento y lo tendremos que hacer. Les voy a contar de la parte legal. Nosotros no podemos canalizar ni administrar ningún tipo de contrastes. Eso es una actividad que realiza el médico. Esto no quita que en muchos servicios de la Argentina dejen a los licenciados administrar el contraste. Pero no tenemos ningún tipo de seguridad ante esto, porque es una de las limitaciones que tiene nuestra profesión. En la única especialidad que se permite administrar un radiofármaco es en medicina nuclear. ¿Por qué? Porque ahí trabajamos administrando un medicamento, les voy a contar un poquito, un medicamento que tiene radiación. Y como nosotros tenemos un aval para la manipulación y el uso de esta radiación, entonces lo realizamos nosotros. Por lo cual, yodo 131, bien, el yodo 131 es una administración que se puede hacer endovenoso, pero también lo podemos hacer a través de vía oral. Eso depende, bien, oral. ¿Por qué motivo? Lo podemos introducir en un vasito de esos descartables, la mitad colocamos agua, que puede ser agua de la canilla, y colocamos ahí el producto en forma líquida. De esa manera estudiamos con yodo 131, hacemos
un estudio para valorar la cantidad de hormonas que hay en el cuerpo. El estudio de, el estudio de yodo 131 sirve para aquellos pacientes en donde se ha practicado una extracción de las tiroides, producto que han manifestado, han presentado cáncer, o también se puede utilizar para poder valorar pacientes en donde conserven aún sus glándulas tiroideas. Es muy lindo ese estudio. Vos sabés que ese estudio que nosotros realizamos a través de vía oral, se utiliza un elemento que ustedes hasta el momento no conocen, ya lo van a ver en cuarto año, se denomina pinhole. Es como una especie de tubo en donde se va a colocar a nivel tiroideo y de esa manera se toma las imágenes. Bueno, ya lo van a ver más adelante. Es muy lindo, es muy amplio el estudio con yodo 131. Pero también hay otros radiofármacos que se utilizan en Argentina basados en Tecnesio 99, que ya lo verán más adelante en esta misma materia. Y bueno, los inyectamos justamente nosotros. Mire, cuando yo comencé, cuando me recibí, hasta el momento no sabía canalizar, ni sabía administrar. Tuve que realizar luego un posgrado para poder incursionar en estos temas, ¿cierto? Bueno, yo hice el posgrado en medicina nuclear, pero ahí en esas mismas prácticas es donde yo aprendí la técnica para poder administrarlos. Mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado con esas administraciones y bueno, eso sí, tiene un amparo legal, ¿no es cierto? Ahora, el tema de la administración de los contrastes no está avalado, es una de las limitaciones que tiene nuestra carrera. Dios quiera en un futuro podamos tener también esa oportunidad, ¿no es cierto?, de administrar, e incluso sería muy bueno que nosotros también pudiéramos usar también las fichas de la historia clínica de nuestros pacientes, ya que ustedes saben, no tenemos nosotros acceso. Está bien que hay que considerar que vemos a nuestro paciente muy poquito tiempo dentro de nuestra sala de estudio, pero sería importante que nosotros tuviéramos un acceso a esa historia clínica. Eso nos facilitaría mucho nuestro trabajo, podríamos comparar estudios y demás. Sin embargo, cuando nosotros realizamos un estudio de resonancia, tomografía, medicina nuclear, siempre solicitamos a ese paciente que traiga sus estudios previos para poder tener una idea más integral, ¿no es cierto?, de la patología y las circunstancias por las que se presenta a nuestra sala de rayos. Bueno, eso. Sería importante, esto también va de la mano, ¿no?, de la preparación profesional de cada uno, de la intención de mejorar, de realizar los estudios, que ustedes tomen estos tipos de cursos en cuanto a la administración, que insistan dentro de sus posibilidades. Los chicos del centro tienen muy buena predisposición para hacer estudios, para generar cursos, que ustedes como estudiantes propongan esto. Yo creo que va a ser muy bienvenido por parte, tienen la mejor onda, así que, bueno, de generar justamente esto. No sé, ¿otra pregunta tienen al respecto? Gracias, profe. No, por favor. Sí, profe, el tema del laboratorio, ¿eso nosotros tenemos que saber leerlo? Ese tema del laboratorio, importante. Sí, ustedes tienen fisiología este año, ¿no es así? Así que sí, la profe Silvia Correa seguro que les debe enseñar todo lo que es el funcionamiento renal, el sistema renal, y lo que es urea, lo que es creatinina. Así que no sé si todavía lo han visto, ¿no? Sí, eso ya lo vimos.
¿Ya lo vieron? Bueno, en base a eso. Esto cuando se sientan a estudiar, yo sé que los tiempos nos dan y que los espacios no dan para integrar todos los conocimientos, pero sería bueno, como todas estas materias de segundo están interconectadas, ¿no es cierto?, que ustedes vayan viendo por parte y vayan integrando todo. Entonces, de esa manera, lo que explica la profe de fármaco una cosa, lo que explica la profe de fisio es otra, y demás. No debe ser así. Se tienen que tratar de integrar todos esos conocimientos. Que ya van a ver que el día que ustedes se encuentren trabajando, van a ver anatomía, van a ver fisiología, van a ver farmacología, y todos integrados. Y eso es lo que hace un conocimiento mucho más amplio. Sé que a veces el tiempo no da, como estudiante el tiempo no da, porque son muchos los contenidos y poco el tiempo. Pero es importante que se haga y traten de hacerlo ahora, porque después se hace muy difícil, porque se amontonan otros contenidos y otras materias. Y se va avanzando en el estudio, ¿no es cierto? Bueno, ¿tienen alguna pregunta más? No, profe. ¿No? Bueno, les cuento esto que dice, sí, iba a hablar acerca del recuperatorio, eso justamente ahora iba a hablar. Bueno, la doctora Ramírez les va a dar una posibilidad de que tengan un recuperatorio ahora de esta primera parte y también un recuperatorio de la segunda parte. Así que, bueno, creo que es una buena oportunidad, una buena posibilidad a aquellos que les ha ido mal o han estado un poco más en duda con respecto al contenido de poder tener este recuperatorio. El recuperatorio va a ser la próxima semana, el día jueves. Se va a tomar exactamente lo mismo que se tomó en cuanto a contenido que se tomó en la primera etapa. Va a tener exactamente la misma modalidad, va a ser multiple choice y van a tener el mismo número de preguntas. Así que Profe, bueno. disculpe, a mí me había escrito la profe, no sé si había sido antenoche, Sí. que tenía que rendir este lunes de manera oral y que le tenía que pasar mi número de teléfono. Sí, en cuanto a eso, hay personas que no se habían podido presentar al examen anteriormente por diferentes dificultades, hay gente que tenemos con certificados médicos, hay otras personas con otras complicaciones, entonces esas personas fueron citadas por la profe Alicia justamente para evaluarlos en otra instancia. Así que, bueno, sí. Claro, me parecía raro que me pidan el número de teléfono. Sí, justamente para ponerse de acuerdo a los horarios, ¿no es cierto? Todos tienen actividades y bueno, para no interrumpirla. Pero bueno, en esa es la modalidad. Y las personas que les ha ido mal, se han presentado al examen y les fue mal, entonces van a rendir este recuperatorio que les contaba. Bueno, importante, el foro de consultas está abierto, el mail de la cátedra está abierta, la persona que tenga una inquietud, de acuerdo al contenido anterior, para ese recuperatorio, nos escribe ahí y nosotros vamos a tratar de contestarles a la brevedad. Así que eso sería todo, no sé, dudas, preguntas. Una pregunta, profe. ¿En el parcial se aprueba con 4 o con 5? Ah, bien, bueno, ahí vamos con un tema importante. Acá el 60% se considera del examen. Ese 60%, la profe no lo baja a 4. Lo deja ese 60% con número 6. O sea, el 60%, un 6 sería. ¿Sí? Tienen hasta esa ventaja. Yo diría que traten de aprovecharla, porque generalmente hace eso no solo en los parciales, sino en los finales también. Así que traten de aprovechar estas circunstancias, que son a beneficio de ustedes, así que. Bueno, esa sería la duda. Profe, ¿cuándo suben la actividad?
Bien, te escribo, lo voy a poner ahí en el foro para que vayan participando. No es necesario que envíen dijimos, una actividad en papel, como suelen hacer generalmente. Me refiero a que subimos la actividad y ustedes la responden y tienen tiempo. No, acá lo vamos a hacer un poco más activo, más dinámico. Subo al foro esto de la susceptibilidad magnética y de las sustancias ferromagnética, diamagnética y paramagnética para que ustedes investiguen. Y van colocando comentarios, yo encontré esto, porque todos van a buscar diferente bibliografía. Yo encontré esto, yo encontré lo otro, y de esa manera todos lo van a poder leer. Y eso va a servir también de estudio para ustedes. Así que, bueno, eso es en cuanto a la otra actividad que les digo que se va a presentar para que ustedes puedan hacer una presentación de los mismos. Todavía no me han dicho nada, no tengo una fecha, así que no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Bueno, ha sido un gusto verlos. Traten de cuidarse mucho. Y nos vemos la próxima clase. Les voy a dejar en el aviso el horario en el que va a ser el día jueves el recuperatorio. No obstante eso, clases teóricas va a haber. Así que en el mismo horario. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe. Profesor.